Hola, soy Delia Paredes, directora ejecutiva de Análisis y Estrategia, y hoy les voy a hablar sobre las perspectivas globales y de México rumbo al 2012. En el tercer trimestre de este año, los mercados sufrieron un choque de confianza muy significativo que llevó a los mercados, a las principales bolsas del mundo, a tener rendimientos muy negativos. Los niveles de riesgo se vieron también en el rendimiento de lo que los inversionistas llaman activos seguros o puertos seguros, como son el oro, como son el franco suizo o como son los bonos del Tesoro norteamericano. Los rendimientos de estos activos subieron significativamente durante el tercer trimestre del año. ¿Qué va a pasar para el cuarto trimestre? ¿Estamos ante un cambio de tendencia de los mercados? Bueno, pues todavía hay varias cosas que resolverse y en particular nos preocupan tres riesgos. El primero es el riesgo de la crisis europea. Estamos a la espera todavía del gran compromiso, muchos pasos ya se han dado, sin embargo, todavía faltan los detalles y efectivamente poner en marcha los planes que se han venido dando. En Estados Unidos, pues dejamos un poco olvidado el tema fiscal, sin embargo, a finales del mes de noviembre vamos a tenerlo otra vez de vuelta con los acuerdos entre republicanos y demócratas para efectivamente hacer un plan de ajuste fiscal que dure en el mediano plazo. Y el tercer punto que nos preocupa es el tema del crecimiento a nivel global. Evidentemente, todo este tema de turbulencia financiera y la crisis en Europa, etcétera, etcétera, ha minado bastante la confianza tanto de los empresarios como de los consumidores que tienen dudas sobre el vigor que pudiera tener la recuperación global. Con respecto al primer tema de Europa, básicamente los compromisos los podemos ver o los acuerdos los tenemos que ver en cuatro grandes visiones. El primero es el tema de Grecia. Hemos visto algunos avances en este sentido, sobre todo preocupaba la participación del sector privado en una reestructura de la deuda en este país. Parece que vamos caminando hacia allá. Se ha aceptado un recorte al valor de la deuda de 50% y bueno, en este sentido pues lo que hace falta es todavía que se aprueben los ajustes fiscales correspondientes con el fin de que se pueda dar paso al desembolso de los tramos correspondientes de los paquetes de rescate. En el tema del riesgo sistémico había un problema de capitalización de los bancos. Ya se vio que se necesitan 106,000 millones de euros para recapitalizar los bancos y estamos entrando en el proceso en que efectivamente los bancos vayan al mercado, pidan ayuda de sus respectivos gobiernos o finalmente puedan acudir al Fondo de Rescate Europeo. El rol del Fondo de Rescate está todavía por definir. No tiene todavía suficientes fondos como para hacer frente a los rescates a países y al tema del sector bancario. Sin embargo, bueno, pues también en el G20 parece que se tomaron acuerdos en esa dirección. Y finalmente, bueno, pues está todo el tema de crecimiento a mediano plazo y de cómo hacer viable efectivamente la Unión Europea tal y como la conocemos en los próximos años. Estamos hablando de reformas que aumenten la productividad y que haya una convergencia efectivamente en el crecimiento en estas naciones. Por el lado de Estados Unidos, hablaba del tema fiscal. No se han puesto de acuerdo los republicanos y los demócratas en cómo hacer efectivamente el ajuste. Y si bien no hay acuerdo todavía, lo que sí sabemos es que va a haber un ajuste fiscal el año que viene, que puede estar entre 1,5% y 2% del PIB, y que esto va a minar las posibilidades de crecimiento de esta economía. Y esto pues me da paso a hablar un poco de la recuperación a nivel global. Es cierto que durante el tercer trimestre del año las perspectivas y la confianza de los consumidores y de los inversionistas cayeron fuertemente, inclusive se llegó a hablar de la probabilidad de una segunda recesión. Sin embargo, pues los datos duros, lo que sí es producción, el número de coches, el número de fierros en la construcción, la verdad es que ese no ha salido tan mal y lo que se está perfilando es un crecimiento lo que es bastante débil a nivel global.